La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. En la mesa del análisis, esta noche, el periodista del País, Ángel Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? La directora del Correo de Andalucía, Isabel Morillo, buenas noches. Buenas noches. Y el adjunto al director de La Vanguardia, Enric Juliana. Enric, muy buenas noches. Buenas noches. Es miércoles 19 de junio. Vamos a contarles ahora cómo Ayuso ha decidido que en su afán por liderar la oposición contra Pedro Sánchez ya vale todo, incluso pisotear la institucionalidad. El viernes va a recibir en Madrid y va a condecorar con una medalla de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, que es un señor que ha lanzado durísimos ataques contra distintos miembros del gobierno de España. Es un señor que viene por segunda vez a España sin intención de ser recibido ni por el rey. Acudirá a hacerse la foto con Ayuso, que le va a entregar una medalla de la Comunidad de Madrid. Y les vamos a contar también las consecuencias que va a tener la decisión del Tribunal Constitucional de anular prácticamente toda la condena a Magdalena Álvarez por el caso de los SERE. Ahora lo contamos todo, lo analizamos también, pero antes, en la Contra de Hora 25... Hoy se han celebrado los actos oficiales por el 10º aniversario de la proclamación como jefe de Estado de Felipe VI. Después del acto institucional de la mañana, se ha celebrado una comida en el Palacio Real a la que han sido invitados los representantes de las distintas instituciones del Estado y también aquellas personas que durante estos 10 años de reinado de Felipe VI han ido ocupando puestos de representación de los poderes del Estado o de órganos de relevancia constitucional. Les estamos contando cómo en el PP hay cierta contrariedad porque Feijóo no ha sido invitado a la comida. La zarzuela justifica la ausencia de Feijóo porque no representa a ningún poder constitucional, pero en el PP no ha sentado muy allá que no lo hayan invitado. Ahora bien, Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. En Génova aclaran que, a pesar de todo esto, Feijóo va a seguir defendiendo la corona. Sí, de momento el PP renuncia a formar parte de la lucha armada contra la monarquía. Ni va a pedir la abdicación del rey, ni tampoco se va a convertir en un partido que promueva la igualdad ante la ley de los españoles. Está todo bien, no va a pasar nada. Pero está avisada la zarzuela, ¿eh? La corona ha tocado lo peor que se le puede tocar a un gallego, que es la cuchipanda, el plato, el canapé, las risas entre iguales. Están entrando todos y de repente te dicen a ti, tú no, tú ahora no. Bueno, la historia de España la han movido históricamente dos frases. La primera frase es a que no hay huevos de hacer esto, ¿no? Y se hace normalmente de la peor manera. La segunda frase es tú no puedes entrar. Y entras como sea, vamos, como si fuese lo último que tienes que hacer en la vida. Estas dos máximas son graciosas porque resumen precisamente, remontándonos siglos atrás, la relación de los Borbón con España. También es gracioso que siempre ha habido en nuestra historia unos Feijóo aplaudiendo aunque los hayan dejado sin plato. Un beso, Javois. Hasta mañana. Hasta mañana, besos. El Tribunal Constitucional ha anulado hoy buena parte de la condena a Magdalena Álvarez en el caso de los SERE. Magdalena Álvarez, exministra, exconsejera de Hacienda en Andalucía, fue condenada en su día a 9 años de inhabilitación por prevaricación, por haber elaborado los presupuestos andaluces en los que, de los presupuestos de los que salía el dinero que se repartía después sin control entre determinadas empresas para garantizar la paz social. Que ese reparto de dinero sin control pasaba, eso es una cuestión probada y sentenciada. Ahora la cosa está en la responsabilidad de cada uno. Y en su día la Audiencia de Sevilla dictó, y después el Tribunal Supremo confirmó que Magdalena Álvarez debía ser condenada por haber prevaricado al elaborar aquellos presupuestos, cuando ella formaba parte del gobierno de la Junta. El proyecto de ley de aquellos presupuestos que después aprobó el Parlamento andaluz. Bien, lo que ahora dice el Tribunal Constitucional es que es imposible condenar a alguien por prevaricación por redactar unos presupuestos, porque unos presupuestos son un acto legislativo, no un acto administrativo. Y el Código Penal dice claramente que la prevaricación es aquello que cometen las autoridades o los funcionarios cuando, a sabiendas de que están actuando mal, a sabiendas de que están actuando contra la ley, dictan resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo, no legislativo. Los presupuestos son una ley. El gobierno, en este caso la Junta de Andalucía, los impulsaba y después quien los aprobaba era el Parlamento andaluz, es el poder legislativo, los convertía en ley. Una ley, por definición, ilegal no puede ser. Una ley ilegal no puede ser. En todo caso puede ser inconstitucional. Pero eso lo tendría que dirimir el Tribunal
constitucional y nunca se le pidió que lo hiciera, pero la ley ilegal no puede ser. Entonces eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Esta señora Magdalena Álvarez no puede cometer o no pudo cometer prevaricación porque la prevaricación es sobre decisiones administrativas, no sobre actos legislativos, que es el caso de los presupuestos. Total, que le anulan el grueso de su condena y el Constitucional le ordena a la Audiencia de Sevilla que redacte una nueva sentencia, pero excluyendo todo lo relacionado con aquellos presupuestos, centrándose solo en 2 años en los que sí cree que pudo haber una infracción. Esta anulación de casi toda la condena, esto no afecta solo a Magdalena Álvarez. Esto va a repercutir muy probablemente también sobre el resto de condenados por prevaricación en el caso de los SERE, que pueden ver cómo se les rebaja sustancialmente su condena. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos no solo están condenados por prevaricación, están condenados también por malversación, por usar ilegalmente dinero público, y eso ya son palabras mayores. De hecho, 10 de los condenados tienen penas de prisión por malversación, entre ellos el expresidente andaluz Griñán, que está condenado aunque no haya entrado en la cárcel, no ha entrado por el cáncer que tiene. El PP critica muy duramente la decisión del Tribunal Constitucional de hoy. De hecho, en redes sociales, en la cuenta oficial del PP, han publicado este mensaje. El PSOE necesita tus votos para aprobar los presupuestos, te indultan. El PSOE necesita tus votos para la investidura, te amnistían. Eres del PSOE, el Tribunal Constitucional anula tu condena. Esta es la posición oficial del Partido Popular. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha llegado a hablar de indultos por la puerta de atrás. Los indultos que estaba tramitando, a lo mejor ya no los tiene que tramitar, porque con esta sentencia y por la puerta de atrás pueden ser indultados los dirigentes del Partido Socialista con responsabilidades políticas que habían sido condenados hasta por el Tribunal Supremo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusa al PP de atacar a los tribunales. Tenemos una separación de poderes que está garantizada, donde el Parlamento aprueba las leyes democráticamente y los jueces las aplican y juzgan. Por eso me llama enormemente la atención y me preocupa discursos como el que hoy hemos escuchado del Partido Popular. El Partido Popular ataca a los tribunales, hoy al Tribunal Constitucional, cuando las resoluciones judiciales no les gustan. Magdalena Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atender la llamada de Hora 25. ¿Cómo está, señora Álvarez? Bueno, pues muy bien, un poco emocionada, si quiere que les diga, porque parece que ya se ve la luz al final del túnel. Así que después de 15 años, pues un día muy especial. ¿Qué supone para usted esta sentencia del Tribunal Constitucional? Pues ya le digo, me ha resultado emocionante porque llevo luchando durante 15 años para demostrar mi inocencia, para demostrar que he sido una persona honesta durante toda mi vida y esperaba y bueno, contaba los días para que por fin se pronunciara el Tribunal Constitucional. Así que es un día bueno especial y es un día alegre porque por fin parece que se está demostrando lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo, que todo ha sido un montaje, para obtener réditos políticos y la verdad es que poco a poco, pero claro, muy poco a poco, porque han pasado 15 años, se va demostrando. ¿Qué espera ahora de la nueva sentencia que tiene que repetir la Audiencia de Sevilla? Porque el Tribunal Constitucional anula prácticamente todo, pero dice que hay que repetir la sentencia sobre las posibles irregularidades de 2 ejercicios concretos, año 2000 y año 2001. Yo no conozco la sentencia. Yo solo conozco la nota de prensa que ha dado el Tribunal Constitucional, que es la que tienen todos ustedes. Yo lo que espero ha sido lo que he esperado siempre, es la total absolución, porque estoy segura de que la justicia va a prevalecer y que va a quedar absolutamente claro de que hemos sido condenados injustamente. Hemos sido condenados por una manipulación y por una estrategia torticera que lleva mucho tiempo aplicándose y que pues en algunos casos les da resultados. Cuando habla de montaje, de manipulación, ¿montaje y manipulación por parte de quién, señora Álvarez? Del Partido Popular. Es dura esa acusación, ¿eh? Bueno, es lo que pienso. Usted me ha pedido mi opinión y es lo que pienso y lo que creo que es una estrategia de acoso y derribo que llevan mucho tiempo aplicándola. Ya la conocimos con Demetrio Madrid en Castilla y León, no sé si se acordarán ustedes porque serán todos muy jóvenes, pero ya conocimos esa estrategia de acoso y derribo, que después fue absuelto de todo lo que le acusaron, pero consiguió el señor Aznar llegar a presidente de Castilla y León
y así sucesivamente, y uno de los casos que ha sido el más llamativo, seguramente por la repercusión mediática que ha tenido, ha sido el tema de los ERE. Pero bueno, solamente un dato, los ERE los sigue pagando la Junta de Andalucía, ahora gobernada por el PP, luego no tendrían tantos problemas. ¿Pero usted cree que los jueces están al servicio de esa estrategia de montaje y manipulación que usted atribuye al PP? No, yo no voy a hablar de nada de eso, en absoluto. Entre los jueces hay lo mismo que en el resto de la sociedad, hay jueces de un tipo y jueces de otro, hay abogados de un tipo, periodistas de un tipo y periodistas de otro. Yo no acuso a nadie, yo solamente digo que todo el tema de los ERES ha sido un montaje político en el que han condenado a muchas personas que no tenían por qué estar condenadas y mucho menos en la cárcel. Y entre ellas, una de ellas he sido yo, que me han hecho muchísimo daño, no solamente político, que quizás sea el menos importante, personal, familiar, profesional, de todo tipo, solamente por una ambición, que es ganar en las urnas, de una manera sucia, que es dando mensajes y creando y estableciendo una serie de premisas que nunca se han dado en la realidad. No ha habido nada en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, y ahora lo ha dicho el Constitucional, que sea prevaricador ni que sea indicativo para nada de corrupción, que es lo que han estado diciendo. Por cierto, si me permite, porque para mí no es un tema pacífico, he sufrido mucho durante mucho tiempo y he estado callada durante 15 años. Llevo callada, ni ustedes lo podrán comprobar, sin hablar de los ERES para nada, en ningún sitio, no he salido a ningún sitio desde la perspectiva de los ERES. Y entonces yo le pido al Partido Popular que tenga el mismo respeto conmigo que yo he tenido con la justicia y que yo he tenido con los fallos que han ido teniendo los sucesivos tribunales. No es ni más malo ni más bueno el Tribunal Constitucional cuando falla a favor o en contra de algo que el PP quiere que falle a favor o en contra. No se puede ser bueno para lo que te conviene y malo para lo que no te conviene. Es decir, que le pido al Partido Popular respeto para el fallo del Tribunal Constitucional y para mí, como yo lo he tenido durante 15 años. ¿Qué supuso para usted que el presidente y secretario general de su partido, el PSOE, Pedro Sánchez, la rehabilitara de alguna manera políticamente en un gesto explícito de apoyo en un mitin en el PSOE hace un par de semanas? No, que va. Eso fue una casualidad, pero una auténtica casualidad. Pero bueno, como es bueno que el Pisuerga pase por Valladolid, pues lo aprovecharon también. Ha sido una casualidad que algún día tendremos ocasión de comentarla, pero vamos, una auténtica casualidad. Yo no me sentí rehabilitada por él, yo me sentía rehabilitada desde hace 15 años. Todo el mundo sabía, incluidos los del PP, claro, todo el mundo sabe que el presupuesto es una ley que aprueba el Parlamento y por lo tanto ningún proyecto de ley puede ser prevaricador. Pero si eso es, ¿cómo una ley va a ser ilegal? Eso no se le ocurre, como dicen aquí, ni al caso la manteca. Pero bueno, durante 15 años hemos tenido que aguantar que la ley es ilegal y además la ley, que se sepa, la aprueba el Parlamento. ¿Cómo va a ser ilegal la ley de presupuesto? Eso es una barbaridad. Entonces yo estoy rehabilitada hace mucho tiempo. O sea, yo rehabilitada ante mí misma y ante todo el mundo que tenga un mínimo de conocimiento. Los que no lo tienen, pues no pasa nada, porque no todo el mundo tiene que entender el presupuesto, como es natural, pero se han dejado engañar los que se han creído que yo había hecho algo malo, y los que sabían que bajo ningún concepto lo iba a hacer, pues no se lo han creído. Pero lo del presidente en el mitin, bueno, nunca pensé que pudiera tener esa repercusión, ni le dio nadie esa lectura. Hombre, nadie. Algunos sí se la dimos. Bueno, nadie, efectivamente, tiene usted toda la razón. Nadie, podríamos decir, entre los que estábamos allí. O sea, yo no tuve esa lectura, no la tuvieron mis amigos, ni yo. Creo que el presidente en aquel momento me miró, se acordó y lo dijo. Vamos, estoy convencida de que él no sabía que yo iba a estar allí y estoy convencida de que no lo dijo por eso. Vamos, totalmente convencida. Pero bueno, como otras muchas cosas. Magdalena Álvarez, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.
Munarriz, vosotros que conocéis bien el caso de los ERE, ¿qué relevancia tiene la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional? Isabel. Pues relevancia tiene mucha, porque avala la tesis principal de todos los abogados de las defensas de los principales encausados y condenados por el caso de corrupción de los ERE en Andalucía. Aquí esto que ahora ha dicho el Constitucional, de que el presupuesto no delinque, de que un proyecto de ley no puede ser prevaricador, de que una ley de presupuesto nunca es ilegal si está aprobada por el Parlamento, todo eso lo llevamos escuchando durante 15 años, porque es lo que todos los abogados de la cúpula política del gobierno andaluz han ido defendiendo sin éxito, primero ante el instructor que seguía adelante, después, primero ellos se defendían en la investigación, nos lo contaban, después sus abogados en el juicio, después ante la audiencia, ¿no? Es verdad que supone mucho, y solo hay que oír a Magdalena Álvarez, que es una mujer que nos ha tenido mucho tiempo acostumbrados a eso de antes partía que doblar, que dijo ella una vez, porque tiene un carácter un carácter fuerte, de mucha entereza y de mucha dureza. Una mujer a la que el caso de los ERE pilló siendo vicepresidenta del BEI, o sea, imaginaros la dimensión de su puesto, de su responsabilidad, de su cargo. El Banco Europeo de Inversiones. Efectivamente, del Banco Europeo de Inversiones, después de haber sido ministra. Y bueno, yo creo que resarce mucho no solo a ella como consejera de Hacienda, sino posiblemente a los que vienen con recursos de amparo detrás, porque aquí es que es muy difícil de explicar y hay mucha demagogia. Entonces ahora, si tú defiendes esto, te dice, claro, ¿cómo no va a haber fraude si se repartieron de forma ilegal y arbitraria 680 millones? Claro, pero aquí siempre hemos distinguido, o yo he entendido, sinceramente, que una cosa era Presidencia, Hacienda o la agencia IDEA, que estaba escrita Innovación, que era quienes diseñaban, estaban implicados en el fraude por diseñar un presupuesto que luego lleva al Parlamento y que incluso en algunos de los casos el PP enmendaba para ampliar las partidas, o sea que fijaros si era ilegal. Y otra cosa es de empleo hacia abajo, que eran los que ejecutaban el presupuesto y donde evidentemente hubo un agujero enorme porque se tuvieron que hacer muchas ampliaciones presupuestarias y donde hubo delito penal y malversación. Pero claro, una señora que su implicación es haber diseñado un presupuesto como consejera de Hacienda, el presupuesto estaba aprobado legalmente, las transferencias de financiación, que es lo que los ha tenido condenados, era una figura legal, que no era la correcta. Bueno, pues que lo hubieran enmendado en el Parlamento o que se hubiera recurrido, pero efectivamente para prevaricar hace falta un acto administrativo y esto era una ley legal, que es una redundancia, pero es lo que era el presupuesto andaluz. Así que sinceramente yo me alegro mucho por Magdalena Álvarez y sé que habrá mucha gente que esté escuchando que le parecerá esto una barbaridad, pero ojalá que se entendiera. Porque claro que ha habido desmanes, claro que ha habido fraude, claro que ha habido un agujero negro, claro que se han hecho las cosas mal durante 10 años. Se repartió dinero de un fondo en bares de copas con papeles con un post y con una indicación. Pues claro que se ha hecho mal, claro que no quiero eso con mi dinero público. Yo no voy a negar que ha habido un fraude como una casa del que todos nos tenemos que sentir indignados y los responsables avergonzados. Pero claro, una condena por prevaricación a una consejera de Hacienda, no había delito penal. Eso es lo que ha dicho el Constitucional. De todas formas, quiero ver ahora qué pasa con la audiencia de Sevilla. Yeah. Ángel. Claro, es que el caso tiene y siempre ha tenido dos escalas, ¿no? Hay una primera, de la que habló Isabel, que es un reparto a nivel de Consejería de Empleo del dinero, basado evidentemente en criterios que no tenían nada que ver con los que deben regir la entrega de dinero público. Y luego hubo otra que vino muy determinada por la orientación inicial de la jueza Laya, según la cual, y que fue siempre, digamos, delicado desde el punto de vista de su propia lógica interna, era una idea según la cual hubo una enorme orquestación de multitud de altos cargos de la Junta de Andalucía sin relación excesiva entre sí en diversos departamentos a lo largo de toda una década, que se pusieron de acuerdo para establecer un mecanismo delictivo de reparto de dinero a gran escala sin obtener en ellos para sí mismos absolutamente nada. Esto tenía dos patas delicadas. Una era la idea de que la ley puede prevaricar, en fin, esto lo llevamos escuchando mucho tiempo de los abogados defensores, que
podía resolverse de esta manera, que finalmente se ha resuelto, y la otra pata era la de la malversación de algunas personas, como por ejemplo y emblemáticamente el expresidente José Antonio Griñán, que no solamente por no haberse llevado en dinero personalmente ni para nadie conocido, pues digamos que el andamiaje que sostenía la idea de que hubo malversación, hubo 2 de las 5 magistradas del Supremo en la sentencia que dijeron que aquello era un salto en el vacío. Esas eran las 2 patas, digamos, más tambaleantes del relato de la gran orquestación. Yo creo que retirar una de las 2, esta que sostenía la idea de la prevaricación, supone un golpe a la forma en la que se construyó todo el relato jurídico y junto a él el relato político sobre los ERE, que no era solamente un caso de corrupción en el que un director general y un par de consejeros estuvieron dándole dinero a amigos por afinidad política y personal durante años, que eso ocurrió. No, lo que se contó era que el Partido Socialista a gran escala, incrustado en la institución, había estado comprando la voluntad mediante un mecanismo clientelar durante casi una generación entera de políticos. Y eso sale tocado de esta sentencia, ¿no? De este pronunciamiento del Constitucional. Primera reacción del PP, hombre, rápida y veloz, ¿no? A decir que es un indulto por la puerta de atrás. Y segunda reacción, segundo entrecomillado que me ha llamado la atención, de los magistrados discrepantes cuando hablan en términos muy duros y hablan del mayor asunto de corrupción, el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España, para referirse a los ERE. El caso de los ERE es enormemente importante, yo creo que como efectos políticos ha tenido enorme, pero calificarlo como el asunto más importante parece, desde el punto de vista de un posicionamiento de los magistrados, me parece muy, muy, digamos, editorializante. Por cierto, hablando de los magistrados, es llamativo, Enric, que al final todas las decisiones del Tribunal Constitucional salen adelante con los mismos votos a favor que en contra. Todos los magistrados progresistas, 7 a favor. Todos los magistrados conservadores, 4 en contra. Esto puede tener su lógica cuando se aborda la constitucionalidad o no de una ley de calado ideológico, yo sé, la eutanasia, el aborto, lo que sea. Ahí tiene lógica que siempre el bloque conservador vote en contra, como un solo hombre, y que el bloque progresista vote a favor, también como un solo hombre. Pero ante casos como el de hoy, en el que en teoría solo está bajo análisis una cuestión puramente jurídica, que si el delito de prevaricación se puede aplicar también a un proyecto de ley o no, en un caso como este llama la atención que se repitan otra vez las mismas mayorías, las mismas minorías. Bloque progresista sin fisuras, bloque conservador sin fisuras, 7 a favor, 4 en contra. Es casi un automatismo, una y otra vez. ¿Qué dice esto, Enric, del funcionamiento o del diseño del Tribunal Constitucional? Yo creo que esto básicamente lo que nos dice es algo sobre la situación de fondo del país, ¿no? En el sentido de que la política en este país está muy tensa desde hace tiempo, pero esa tensión, lejos de amainar, lo que hace es acentuarse y se producen pues alineamientos cada vez más visibles. Yo creo que hoy ya lo hemos visto y en las próximas semanas lo veremos con mayor intensidad. Digamos, en España en los últimos años se ha puesto en cuestión la legitimidad del gobierno. Últimamente ha empezado a crecer una corriente de opinión que de una manera muy ladina, diría yo, está empezando a poner en cuestión la legitimidad del Congreso mediante una interpretación de la Constitución que recuerda que la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo español, no en el Congreso. La propia Constitución dice en uno de sus artículos también que los diputados representan al pueblo español en el Congreso, que el Congreso representa al pueblo español, al depositario de la soberanía nacional. Pero se construye el teorema de que eso no quiere decir que el Congreso sea el depositario de la soberanía. Y por lo tanto se va construyendo la idea de que el Congreso es un elemento casi subordinado del esquema político, que hay cosas que están claramente por encima, ¿no? Y creo que el tercer paso será el de cuestionar la legitimidad y la autoridad del Tribunal Constitucional. Esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver antes de llegar a las vacaciones del verano. Lo veréis, lo veremos. ¿Por qué antes del verano, Enric? Bueno, pues porque al final la ley de amnistía llegará al Tribunal Constitucional.
y esa discusión va a ser muy importante. En fin, esto está anunciado, está previsto y vamos a ver una campaña de intento de deslegitimar al Tribunal Constitucional, con lo cual podemos llegar al próximo otoño, momento en el que en este país se discutirán los presupuestos del 2025, por lo tanto, en términos políticos, la continuidad o no de la legislatura, puesto que la aprobación de esos presupuestos es vital para la continuidad de la legislatura, porque no se puede prorrogar todos los presupuestos. Esos presupuestos son fundamentales y vamos a llegar a esa discusión, que insisto, va a ser disyuntiva, pues con 3 impugnaciones de legitimidad. La legitimidad del gobierno, que ya viene impugnada desde 2020, la legitimidad del Congreso, la legitimidad del Tribunal Constitucional. Es un panorama que yo en términos democráticos definiría como grave, ciertamente, pero esto es lo que vamos a tener. Esta hora que Isabel Díaz Ayuso, en su estrategia de permanente confrontación y provocación respecto al gobierno central, va a condecorar con una medalla de la Comunidad de Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Es un país del que España retiró a su embajadora tras un conflicto institucional diplomático de primer nivel. Ayuso va a recibir en la sede de la Comunidad a un presidente que tampoco en esta segunda visita a España ha mostrado el mínimo interés por ir a saludar siquiera al jefe del Estado, el rey Felipe VI, pero Ayuso le pone la alfombra roja y la medalla. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Ya esta mañana le ha costado a Ayuso esconder sus ganas. Es bienvenido a la Comunidad de Madrid y cuando tengamos opciones le recibiremos. Sol guardaba la baza, pero confirmaba la Casa Rosada. El viernes Milei se sentará con la presidenta madrileña, que no ha ocultado en estos meses la fascinación que siente por Milei, al que le ha copiado hasta la muletilla. Esta es la casa de todos, carajo. Ayuso ha defendido al presidente argentino tras sus choques con el gobierno español. Recordaréis que tras estas declaraciones, digamos, desafortunadas de Óscar Puente... Yo he visto a Milei y yo dije, según le estaba oyendo, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias... Se montó un buen quilombo que Milei remató insultando al gobierno... Y qué calaña de gente atornillada al poder... Y a la mujer del presidente... Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. En un acto de Vox, en su primera visita a España como líder argentino, primera visita en la que no tuvo la deferencia de visitar la Zarzuela, el Congreso y mucho menos Moncloa, comportamientos que incluso le afeó el propio PP. Escuchad a Esteban González Pons. El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional. El presidente electo de Argentina no puede o no debe, en su primer viaje a España, venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al Parlamento. Milei piensa repetir en esta segunda visita, al menos en lo que se refiere a no visitar al rey, al gobierno o al Parlamento. A pesar de ello, el Ejecutivo tendrá alguna deferencia con él, como dejarle aterrizar en Torrejón, dejar que sus escoltas vayan armados o dotarle de un dispositivo de seguridad. Lo único que esperan a cambio es esto que dijo Pilar Alegría. Espero que durante sus declaraciones, si es que las hay, mantenga siempre un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español. No se sabe lo que hará Milei en nuestro suelo, pero esto ha dicho justo antes de venir. El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? ¿Sánchez? Con estos méritos, Ayuso le colgará una medalla el viernes. Con quien no está previsto que se vea es con Feijóo. Génova confirma que no habrá encuentro, pero no dice nada de la pertinencia de la reunión entre su baronesa y el polémico presidente argentino. Gracias, Junquera. Lo de Ayuso con Milei, ¿qué es? ¿Provocación en clave de política interna española o genuina devoción libertaria? Lo analizamos ahora en Hora 25. Y esta noche con Enric Juliana, con Isabel Morillo y con Ángel Munarriz. Y nos preguntábamos, Munarriz, antes cómo interpretar el gesto de Isabel Díaz Ayuso recibiendo y condecorando a Javier Milei, el presidente de Argentina, así como una íntima devoción franca por Milei, por sus políticas, por lo que representa, o por una provocación en clave de política interna española. Bueno, yo creo que todo lo que hace Ayuso siempre tiene ese punto de mensaje en clave de política nacional, pero creo que lo relevante está en que bueno, sencillamente Ayuso y Milei se mueven en las mismas coordenadas, es decir, no está forzando ninguna bisagra para
mostrar sintonía con él, no hay nada artificioso, son lo mismo, es decir, son prácticamente lo mismo. Los dos han declarado que la justicia social, bueno, creo que Milei dijo que era un robo y Ayuso dijo que era cosa de socialistas, un invento de socialistas. Los dos son, vamos a decir, fundamentalistas de mercado, tienen el mismo concepto de la libertad, fundamentalmente entendida como la no intervención del Estado. Los dos entienden la política como guerra cultural y una tensión permanente y una incandescencia permanente del conflicto con la izquierda. Él dice los zurdos y ella le gusta la fruta. La personalidad política de Milei y la personalidad política de Ayuso son, digamos, parecidas. Tampoco resulta muy extraño que venga Milei y Ayuso le apetezca echar un rato con él, porque tienen mucho en común. Claro, esto es delicado, porque luego Milei viene a España y Milei se va al Viva 24 y se alinean nítidamente con Vox. Es más, el día 24 es el acto de Vox. Perdón, la fiesta, digamos, de Vox, en la que traen a líderes internacionales. Él va allí y hace de integrante de la familia de Vox y tiene palabras muy cariñosas con Abascal. Y luego sí ha tenido un guiñito esta semana, lo ha tenido con Alvise Pérez, bueno, a través de Vito Quiles. En fin, no es una persona que se muestre en absoluto próxima al PP, porque él está en otra cosa. Él considera que sus opciones aquí en Europa son otras. En cambio, Ayuso lo quiere y se quiere poner cerca de él. ¿Por qué? Bueno, porque juegan a lo mismo. Yo creo que el juego político de Ayuso y el juego político de Milei se parecen, y a Ayuso no le sobra. Es una que tiene esas posiciones y que dice esas cosas. El Estado es un parásito, los impuestos son un robo, la justicia social es criminal. Le puede pesar a su proyecto. Son en el fondo dos formas diferentes, las de Ayuso y las de Feijóo, de entender lo que tienen que ser las relaciones con la extrema derecha y la propia naturaleza del PP, pero que el PP al fin y al cabo siempre ha terminado sabiendo hacer compatible. Juliana. Bueno, es como si estuviese entrando en una nueva fase, ¿no? De la política, de las relaciones incluso con algunos países latinoamericanos. Yo esta tensión no la vi hace muchos años, que no la veía. Ni siquiera con Cuba las cosas llegaron a estar en términos verbales expresadas en esos términos. Incluso con Cuba nunca, ni siquiera en tiempos de Franco. Hay una anécdota que ahora me viene a la memoria. En 1964, después de una larga gira internacional por el mundo, Ernesto Che Guevara, que fue, digamos, realizando una serie de viajes para dar a conocer la revolución cubana por todo el mundo, ya de regreso pidió hacer escala en España y estar unos par de días en España. Y el régimen de Franco le concedió la posibilidad de aterrizar en España, solo con dos condiciones: de que no hiciese declaraciones públicas y que no se reuniese con dirigentes clandestinos del Partido Comunista de España. ¿Cuántas cumplió? La cumplió las dos, al menos que no hay noticia de que las incumpliese. Se fue a los toros, estuvo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Hay fotos, hay un reportaje fotográfico muy interesante. Nunca se quitó el uniforme de encima. El caso de Cuba, con Venezuela hubo momentos de tensión, pero no creo que, sinceramente, no comparables con lo que hay ahora. Tiene contenidos nuevos. Yo creo que hay que estar atentos también a cuál será, porque él no solo viene a España, también pasa por algún otro país europeo, y se ha sabido de que se ha anulado, Alemania ha anulado una entrevista, mejor dicho, o Alemania o la ha anulado él con Scholz. Los alemanes dan a entender que han sido los argentinos los que la han anulado. Sí, porque había habido una manifestación de apoyo desde la Cancillería alemana a Pedro Sánchez, ¿no? Eso es. Y entonces, como castigo a los alemanes, estamos hablando del primer país de la Unión Europea, por esas palabras, pues no se reunía con Scholz. Es bastante singular, pero sí, es el anuncio de una nueva fase de algo. La apuesta de esta gente está clara, ¿no? Más clara que el agua, que es la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, ¿no? De noviembre. Lo que me pregunto es si es la apuesta de Alberto Núñez Feijóo, no lo sé. Sería interesante preguntárselo, si es la apuesta por la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Morillo. Sí, la verdad que esa pregunta que lanza Enrique, no solo si es la apuesta de Núñez Feijóo que gane Trump en las próximas elecciones norteamericanas, sino también qué le parece
que Isabel Díaz Ayuso se haga una foto y le entregue una medalla internacional de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a no sé exactamente el qué. Porque posiblemente no vamos a oír a Feijóo criticar ese gesto en público, pero creo que en privado no le gustará nada que Isabel Díaz Ayuso tome esta iniciativa. Es que no al PP lo sitúa, y al líder nacional del PP lo sitúa en una posición francamente incómoda, ¿no? Pero bueno, ella va por libre, y es verdad lo que decía también Ángel. A mí no me extraña que la personalidad política de Ayuso sienta atracción o trate de seducir políticamente a Milei, ¿no? Hemos visto hace 4 o 5 días a Meloni en una especie de cortejo político, por supuesto hablo con Milei. Bueno, Isabel Díaz Ayuso habrá dicho, si Meloni puede, ¿por qué no? Yo también quiero el mismo tonteo, ¿no? Así que bueno, ya está. El gobierno tiene poco que hacer en este caso, ¿no? Base militar de Torrejón, escoltas oficiales. Este señor viene en visita oficial, la otra vez vino en visita privada. En visita oficial hay que tratarlo, como ha dicho el ministro Álvarez, como cualquier otro jefe de Estado, ¿no? Bueno, pues antes de que venga a España Milei y nos recuerde que el socialismo es muerte, y que odia al Estado y que los subsidios son lo peor de este mundo, es bueno ir a los datos de quién es Milei y sobre todo de dónde viene Milei, porque el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística ha publicado una investigación que ha puesto a Milei delante de su espejo familiar. Parece que no tiene una familia hecha a sí misma, como repitió hasta la saciedad en la campaña. Resulta que Norberto Milei, el padre de Milei, tiene un larguísimo y jugoso historial de ayudas públicas. ¡Oh, sorpresa! El Estado le transfirió casi 31 millones de euros al cambio en subsidios para su empresa de transporte. Pero oye, el Estado es lo peor. Marisol Rojas. Mi papá tuvo una empresa de colectivos, arrancó manejando un colectivo. Javier Milei aparece en uno de los programas más vistos de Argentina. Habla de su padre, un humilde conductor de autobús que se convirtió en un empresario del transporte. Desde muy abajo logró construir una fortuna. Queda poco para las elecciones y ese relato de superación personal de un colectivero es muy potente. Mi mamá lo acompañaba en esa faena. Pero falta una parte de la historia, los casi 31 millones de euros de ayudas públicas que recibieron las empresas de su padre. Uno de los periodistas que firma la información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística es Hugo Alconada Mon. La fortuna de la familia Milei se basa en aportes del Estado Nacional. Si no hubieran estado esos aportes, esos subsidios estatales, hoy la historia de la familia Milei sería mucho más empobrecida. Esas ayudas que recibió su padre entre 2003 y 2007 marcaron un antes y un después en la economía familiar. No fueron importantes, fueron fundamentales, indispensables e irreemplazables. Esas empresas afrontaron serios problemas, una de ellas estuvo al borde de la quiebra, y solamente lograron mantenerse a flote, resucitar y expandirse gracias a estas ayudas estatales que le dio el kirchnerismo. Eso pone a Milei delante de un espejo incómodo porque él detesta al kirchnerismo y al Estado. El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. No solamente su familia recibió subsidios del Estado que él denosta públicamente, sino que él se benefició de esto por un adelanto de herencia familiar, y el día, que esperemos que sea dentro de mucho, pero el día que fallezcan sus padres, él recibirá parte de la fortuna familiar que está basado en esos subsidios que él critica. Y hay más. Alconada Mon ha podido comprobar cómo el padre de Milei incluso pedía más ayudas públicas mientras no cumplía con sus obligaciones con el Estado. Estas empresas no pagaron impuestos nacionales, provinciales, municipales, tampoco pagaban los aportes previsionales, es decir, los aportes para la jubilación de sus propios empleados. Este periodista está acostumbrado a las presiones. De Menem en adelante, todos los presidentes argentinos han pedido su cabeza al periódico La Nación. En este caso, silencio. No han desmentido ni una coma, pero Milei lleva meses despreciando a Hugo Alconada Mon. El señor presidente Javier Milei ya a mí me ha bloqueado en Twitter, me acusó de ensobrado, es decir, de recibir dinero para escribir en su contra, lo cual obviamente es falso, y además usó una expresión muy argentina que es me declaró sorete, que es algo así como excremento de perro.
Hablando de extrema derecha, sobre la nuestra, la extrema derecha patria, Cristina Seguí, exdirigente de Vox, se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por haber publicado un vídeo de dos menores, dos chicas, dos niñas, que denunciaron en su día una violación grupal en Burjasot, Valencia. A los violadores los condenaron ya, pero Seguí difundió un vídeo de las dos crías, que entonces tenían 12 y 13 años. Seguí difundió ese vídeo para poner en duda el testimonio de las niñas. La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para ella y una indemnización de 15.000 euros por los efectos devastadores que tuvo en las niñas la difusión de aquel vídeo. Una de ellas intentó suicidarse. Isabel Villar. Sí, ha sido la madre de una de las niñas la que ha contado que su hija intentó suicidarse, que ha tenido que cambiar 2 veces de instituto porque la reconocen y le hacen bullying y que ahora mismo está en un centro recibiendo tratamiento psicológico. También ha declarado una psicóloga del Instituto de Medicina Legal que ha hablado con la chica y ha confirmado cómo la difusión del vídeo agravó las secuelas que le produjo la agresión. Le contó en varias ocasiones que le habían arruinado la vida y que ahora todo el mundo sabía que era una de las niñas violadas. Secuelas por un vídeo salido originalmente de la cuenta de Instagram de una de las chicas, pero ella, dice la Fiscalía, lo publicó en un ámbito privado y de duración limitada porque era una historia de Instagram. Seguí lo difundió en Twitter y en Telegram y además se dedicó a comentarlo, lo hizo en YouTube, en el canal de Javier Negre. Una falacia porque las feministas necesitan manadas para poder seguir legitimando la malversación de dinero público y se inventaron una manada en Burjasot, ¿no? Dice la Fiscalía que comentarios como estos solo perseguían el menosprecio de las víctimas y que Seguí sabía que con su comportamiento podría provocar reacciones encendidas tanto dirigidas como a las niñas en particular como a todas las víctimas de delitos sexuales en general. Ella, la exdirigente de Vox, no niega lo que hizo, no puede porque existe esa publicación. Lo que sí dice es que el vídeo que difundió ya estaba publicado antes y que no desvela ningún dato personal, aunque sí se veían las caras de las niñas y en Twitter acompañó la publicación del vídeo con este mensaje: el sexo fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en televisión. De los 5 violadores detenidos por aquella agresión, 4 están condenados y el 5º era inimputable porque entonces tenía menos de 14 años. Durante la vista también ha declarado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por ser la entidad que denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos la difusión de este vídeo. Que criminalizó a las niñas acusándolas de haberse inventado la violación grupal y fue una difusión que la convirtió en trending topic ese día, tras lo que además deslizó que las víctimas habían presentado denuncias falsas para ganar dinero. Ninguna persona puede difundir la imagen de una menor para exponerla públicamente, ha recordado también la representante del Ministerio Público al presentar sus conclusiones finales. Gracias, Isabel. Y en Baleares, el presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, que es de Vox, ha pedido perdón hoy después de que ayer rompiera una foto de Aurora Picornell, fusilada por el franquismo durante la Guerra Civil. Una foto que tenían pegada a la pantalla de su portátil 2 diputadas socialistas en la mesa del Parlamento. Lesén, que llegó a ese puesto gracias a los votos del PP, rompió la foto, rasgó la foto. Ahora se disculpa por perder los estribos. Yo no sabía ni lo que estaba quitando. Yo no rompí nada a propósito, sino que mi intención fue retirar ese cartel, que les ordené retirar. A mí lo que me sacó de mis casillas, y pido disculpas por eso, por haber pedido los estribos, fue que no siguieran mis instrucciones. Esto ha dicho en declaraciones a Televisión Española, y el PP Balear, que es quien puso a Lesén ahí, ha criticado lo que hizo este hombre, pero ha impedido junto a Vox tramitar una petición conjunta a toda la izquierda de celebrar un pleno extraordinario para echar a Lesén de ese cargo institucional que ocupa, altísimo cargo, la presidencia del Parlamento de Baleares. ¿Son suficientes estas disculpas, Morillo? No, yo creo que un presidente de un Parlamento, segunda institución, segunda autoridad de una comunidad autónoma, no puede permitirse el gesto que vimos ayer en el presidente del Parlamento de Baleares, sinceramente. Es que lo tengo clarísimo. Yo creo que solo cabe la dimisión. O sea, aparte del fondo de lo que supone arrancar de esa manera a una víctima del franquismo en una vulneración absoluta, es que yo creo que hay lo he oído al ministro Clavijo, ¿cómo se llama, Aymar? Dímelo, hijo, que estoy Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, vale, perdona, me lo he inventado, lo de Clavijo por Canarias. Clavijo, ¿no? Ese es el antecesor de Ángel Vale. Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias. Perdonadme porque me queda una neurona, pero... estamos todos que estamos llegando al final de la temporada con la lengua fuera. Sí. No, pero es verdad que el Ministerio está estudiando un posible delito de incitación al odio que viene recogido en la propia ley de memoria democrática, ¿no? Pero aunque hubiera
hubiera quitado cualquier otra foto, el gesto de la ira, la falta de respeto, la violencia y la agresividad en una autoridad como supone y representa un presidente de un parlamento, yo creo que es que hay líneas rojas que no se pueden cruzar, y este señor ha cruzado una línea roja. Entonces el PP debería de pedirles a sus socios de Vox, por los que le concedieron esa presidencia al Parlamento, ponga usted a otra persona. Todos nos podemos equivocar. Este señor se ha equivocado mucho en algo que para mí no se salda con una petición de disculpas públicas. Punto. Juliana, ¿cómo lo ves? Enrique, ¿estás ahí? Lo he dejado mudo, fíjate cómo estoy progresando. Enrique. Sí, tenemos a Enrique. Vamos a recuperar a Enrique. Munarriz. Estoy aquí. Ahí está, Enrique. Dale. Sí, no. Es preocupante ver cómo la agresividad ambiental está en aumento en España. La agresividad verbal, los gestos, esto está aumentando y esto nos debe preocupar a todos. Y observar también cómo pues este partido de la extrema derecha española, en lugar de institucionalizarse más, cosa que, por ejemplo, en algún otro país están intentando hacer, no sé si con éxito todos los días, pero lo están intentando, pues aquí es como al revés, ¿no? Es decir, a medida que avanzamos en el tiempo, pues sus actitudes también en el plano institucional, cuando ocupan puestos de responsabilidad institucional, son cada vez más agresivas, como si en realidad su deseo más profundo fuese el de desinhibirse, ¿no? Eso yo creo que es preocupante. Y en el caso que nos ocupa de Aurora Picornell, hay que tener en cuenta un dato quizá poco conocido. Mallorca fue objeto de una represión durísima en aquellos años, comandada por un extranjero, porque Mallorca, la isla de Mallorca, fue base de la aviación italiana. La aviación italiana, el cuerpo legionario italiano que enviado por Mussolini a España tenía, pues, una parte de ellas, una parte sustantiva era el apoyo aéreo, ¿no?, que tenía base en Mallorca, y desde Mallorca pues los aviones italianos, que eran aviones muy buenos en la época en términos militares, pues básicamente se dedicaron al bombardeo de las ciudades del litoral mediterráneo, desde Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo iban barriendo las ciudades, sobre todo los puertos del litoral mediterráneo. Y durante meses Mallorca estuvo prácticamente controlada en términos políticos por un jefe del partido fascista italiano. En realidad lo que Mussolini ambicionaba era casi quedarse con Mallorca, como si el precio que él quisiese al final cobrar, ¿no?, por su contribución, ¿no?, a su apoyo a Franco, era disponer de una posición importante, de una base importante, incluso de la soberanía sobre al menos una de las Islas Baleares. Porque en su concepción de la época, el papel de Italia, el papel que tenía que desempeñar Italia era de la fuerza principal, una fuerza imperial en el Mediterráneo, ¿no? Y por cierto, ahora que digo esto, me llamó mucho la atención hace un año. Fue en junio, y sería interesante ver este año cómo se formula eso. En junio la Marina Militar Italiana, que es la Armada, celebra su fiesta. Entonces Giorgia Meloni, que no es Mussolini, no nos confundamos, aunque ella se inició en la política, era un partido fundado por antiguos oficiales del fascismo italiano. Puso un mensaje que decía, felicitando a la Marina Militar Italiana, diciendo: porque vosotros que garantizáis la seguridad desde las Baleares hasta el Bósforo, es decir, hasta las aguas de Turquía, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, porque es como el reflejo de una vieja idea, ¿no?, de un cierto papel histórico de Italia. Ningún ministro o primer ministro de la República Italiana en
En años anteriores se le habría pasado por la cabeza hacer un enunciado de este tipo. Vosotros que garantizáis la seguridad del Mediterráneo desde las Baleares hasta el Bósforo. Digo esto para enmarcar históricamente el asunto. Munarriz. Bueno, yo lo contextualizaría en una regresión, en un retroceso de las posiciones del conjunto de la derecha española en lo que tiene que ver con la lectura de los acontecimientos, me refiero a república, golpe de Estado, dictadura, represión, ¿no? Yo creo que el PP ha ido, a raíz de que se abriera el debate sobre la memoria histórica, durante la etapa de Zapatero, ha ido de un primer intento de rechazo con perfil bajo a un progresivo recargamiento, a entender que aquello había roto un consenso y a pasar a una posición, ¿no?, que yo verbalizó Pablo Casado aquel día, ¿no?, cuando dijo que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los que querían ley sin orden, orden sin ley, o algo parecido, democracia sin orden y orden sin democracia. Es decir, estableció ya nítidamente una nueva posición en el PP, en la que de ninguna manera se reconocía para nada el carácter democrático de la República y se venía claramente a justificar el golpe de Estado. Yo creo que allí ha habido un paso atrás en el PP, y otro paso más atrás aún está Vox, que por naturaleza nace entre las múltiples, digamos, fisuras por las que se escinde Vox del PP. Una de ellas es esta, ¿no? Y su propio casting determina mucho que tenga unas visiones dulces sobre la democracia franquista y muy poco respetuosas con sus víctimas. En Andalucía hemos visto faltas de respeto graves a la figura de Blas Infante, y luego sus propias trayectorias así lo indican, ¿no? Son personas que tienen una visión que llega en ciertos momentos al revanchismo, es decir, a entender que lo que exige las políticas de memoria no es solamente una oposición, sino una especie de, digamos, golpe de vuelta, ¿no? En Andalucía, es que son las personas que hay. En Andalucía, el presidente del grupo parlamentario, Javier Cortés, es una persona que tiene una trayectoria de alabanzas a Franco. En Aragón, el líder de Vox es una persona que escribió un libro exaltando a los españoles que lucharon en la división azul, y no porque el tiempo que les tocó, no, los presenta como unas personas que encarnaron la lucha por unos ideales y el compromiso con un mundo mejor. Es decir, eso es Vox consustancialmente, ¿no? Si ya el PP se ha movido un poco hacia atrás en ese terreno, Vox lo está esperando todavía 2 pasos más atrás, y no extraña que periódicamente haya gestos que ya... Seguimos en Hora 25. A la espera de España mañana en la Eurocopa, ¿cómo ha sido la jornada de hoy? ¿Cómo ha terminado? Carreño, buenas noches. Hola, Aymar Bretos. Pues mira, acaba de terminar ahora mismo el Escocia 1, Suiza 1. Ha terminado este último partido. Antes se ha jugado en ese mismo grupo el Alemania 2, Hungría 0. Llevan los alemanes 2 partidos, 2 victorias. De este grupo, que hoy ha empezado la segunda jornada, el grupo A, es de donde saldrá el rival de España en octavos de final. Es decir, si España acaba primera de grupo, se enfrentaría al segundo de este grupo. Si España terminase segundo, por eso es muy importante el partido mañana con Italia, nos cruzaríamos con el primero de este grupo, que todo hace indicar que va a ser Alemania. Así que cuidado con quedar segundo de ese grupo. Y, por supuesto, además de esos 2 partidos del grupo A, se ha jugado también a mediodía el Croacia 2, Albania 2. Croacia lo tiene muy difícil, perdieron con nosotros y hoy han empatado con Albania. Y, por supuesto, vamos a dedicarle hoy el larguero casi monográfico a la previa de ese España-Italia. Otro España-Italia, que ya es un clásico en las Eurocopas. Y además, hoy se pasa por el larguero Luis Van Gaal y se pasa por el larguero Garbiñe Muguruza. Así que no te lo pierdas. Qué bueno. Hasta luego, Manu. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues teniendo presente que mañana va a ser el día que menos van a subir las temperaturas de toda la semana, eso va a dar lugar a un ambiente incluso fresco a primeras horas de la mañana o cuando llueva, y es que todavía tendremos tormentas. De hecho, mucha precaución en las inmediatas horas a lo largo de la madrugada en la Comunidad de Madrid, al este de Castilla y León, en provincias como Guadalajara, también en Navarra, Aragón y Cataluña, ya que hasta bien entrada la madrugada las tormentas podrán descargar con mucha intensidad. Después mañana en general va a hacer sol, eso ayudará a que en el sur haga un poco de calor, pero no en el resto del país. Y cuidado porque durante la tarde en cualquier punto de la mitad norte reaparecerán estas tormentas y en algunos casos con granizo. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. Y una noticia económica de la que pueden estar pendientes muchísimos de nuestros oyentes. El gobierno ha ofrecido a los sindicatos, ha anunciado básicamente que va a sacar 40.000 plazas, alguna más,
plazas de empleo público este año. Es la mayor oferta pública de la historia en España. Jordi Fábrega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Serán más de 40.000 las plazas de empleo público que el Gobierno convocará este año. Eso es lo que ha trasladado a los sindicatos en la que será la mayor oferta de empleo público por cuarto año consecutivo. Defienden desde el Ministerio de Función Pública que estas cifras permiten cubrir más plazas de las que quedan vacantes por jubilaciones, pero el planteamiento del Ejecutivo solo ha encontrado el respaldo de UGT. Tanto Comisiones Obreras como CESIF la rechazan por insuficiente. Estos son los argumentos de Milagros Dorronzoro de CESIF. CESIF rechaza la oferta de empleo público porque mantiene la tasa de reposición y reduce la creación de empleo neto. No podemos avalar una oferta de empleo que impide solucionar el déficit de las plantillas y el abuso de las contrataciones temporales al mantenerse los límites a la reposición de efectivos. De las 40.000 plazas, unas 21.000 serán abiertas a todo el mundo, otras 10.600 se destinarán a promoción interna y se reservan para cuerpos y fuerzas de seguridad unas 8.500. Estas cifras incluyen unos 30.000 puestos que no fueron cubiertos en los 2 últimos años y que se volverán a convocar. Y hablando de plazas públicas y sus consecuencias, este verano se van a cerrar 10.400 camas de hospital en toda España. Esos son los datos oficiales, serán bastante más porque Madrid no ha aportado sus datos, es la única que no lo ha hecho. Mariola Lourido. Sigue el pim pam pum entre las autoridades sanitarias. La ministra Mónica García dice que es una mala noticia el cierre de camas en los hospitales este verano, pero que no es culpa suya. Esto no se arregla echando la culpa al Ministerio. Esto no se arregla poniendo parches ni echando balones fuera, porque echando la culpa al Ministerio no se abren camas. Como se abren camas es haciendo planes estructurales. El recorte de camas ha ido a más en los últimos veranos y este superará en realidad las 12.000 porque Madrid cerró el año pasado 1.800, como recuerda el informe del Sindicato de Enfermería SATSE. Andalucía suprimirá 2.500, Cataluña 2.000 y Valencia 1.000. Paloma Repila es su portavoz. El Ministerio y las comunidades autónomas lo saben, pasa todos los años, pero parece que es prioritario el enfrentamiento político que es su solución. No se cubren las vacantes por vacaciones ni las bajas por enfermedad, denuncia el sindicato, que añade que es preocupante la suspensión de consultas, de pruebas diagnósticas y de operaciones. Hablábamos antes de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, hoy la presidenta de Madrid ha vuelto a fijar los límites al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de hasta dónde puede pactar o no con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La cronología de esta semana es tan explícita, es obscena. El lunes, el diario El Mundo publicó en su portada: el PP se abre a pactar el CGPJ. Esa misma mañana salió Aznar y dijo: hay que frenar el desmontaje constitucional en el que estamos. Aquello fue el primer aviso. Hoy, a primera hora, le han preguntado a Feijóo: ¿van a intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Y Feijóo ha contestado: lo vamos a intentar. Acto seguido, Ayuso ha salido a darle el segundo aviso. Ojo con lo que intentamos. Es muy llamativo cómo los distintos PPs se dedican a mandarse mensajes a través de los medios, especialmente a través de la portada del Mundo. De hecho, fue una portada del Mundo la que hizo que Feijóo se echara atrás la última vez que estaba ya todo prácticamente cerrado para renovar el Consejo. Aquella portada del Mundo decía: el PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ. Fue leer ese titular, esa advertencia, y Feijóo rompió la negociación. Aquello fue la última vez. ¿Ahora qué va a hacer? Porque Aznar y Ayuso vuelven a intentar delimitar el terreno de juego. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar. Hablaba así Núñez Feijóo en los pasillos del Congreso minutos antes de que, desde el escaño, Sánchez se reafirmara en su ultimátum sobre el Consejo General del Poder Judicial y acusase al líder de la oposición de estar limitado en su capacidad de pactar por las presiones de Aznar, Ayuso y Abascal. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen: ni se le ocurra. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes. Pero poco después era la propia Díaz Ayuso quien no ocultaba en público su rechazo a aceptar la negociación en los términos que plantea el Gobierno. Lo que opino sobre la renovación del Consejo lo he trasladado en los órganos internos de mi partido y también al propio Feijóo, que se despolitice este sistema de nombramientos antes de pasar a lo siguiente, y esto tiene que ser así. Por tanto, esta renovación, tal y como la plantean, sería la estocada final
para la separación de poderes y contra el poder judicial. Palabras Aimar que en las filas del partido se han leído como una clara advertencia a Feijóo ante la posibilidad de que el PP termine cediendo y acepte renovar el Consejo General del Poder Judicial sin cambiar en el mismo momento el sistema de elección de los jueces. Y es que fuentes de la Dirección Nacional en los últimos días se han mostrado abiertas a estudiar renovar primero y buscar una fórmula para cambiar el sistema de elección más adelante, con Bruselas como garante. Pero Ayuso no solo ha dejado claro que ese no debe ser el camino, a su juicio, sino que ha sugerido que el partido no lo va a entender. Si esa renovación no se hace a través de la modificación del sistema, va a hacer que nos arrepintamos. Ayuso, en definitiva, ponía voz a un recelo cada vez más extendido en el partido Aimar, donde hay amplios sectores que no comprenden bien por qué justo ahora, en este momento judicial, con la amnistía y los casos Koldo y de Begoña Gómez, el PP se abre un pacto con el gobierno. En Génova, mientras tanto, se esfuerzan por tranquilizar a los suyos, repitiendo que o se llega a un buen acuerdo o no se llegará a ninguno. Gracias, Mariela Munarriz. A ver, Ayuso actúa no solamente ahí como, digamos, encarnación del ala menos dispuesta a llegar a acuerdos, evidentemente, sino yo creo que también como portavoz de una gran sensibilidad que abarca también, aparte del Poder Judicial y desde luego de la derecha mediática. Esto es un pulso en toda regla, sí. Sí, y sí desvela una cierta posición de debilidad y de fragilidad de Feijóo, al que siempre se le ha visto en torno a este asunto como alguien que desearía poder exhibir un perfil algo más conciliador, pero al final no puede. Yo sigo creyendo que lo tiene difícil y que no puede, y mira que su planteamiento es simplemente alterar el orden cronológico, es decir, él ya ha dicho que su requisito se tendría que cumplir y es cambiarlo, pero que estaría dispuesto a hacerlo después del reparto, ¿no? Pues tampoco vale. A mí me sigue pareciendo que por el reparto de poder que hay en el PP, por los antecedentes de cómo se ha comportado Feijóo cuando le han tirado órdagos, esto achica casi hasta el mínimo las posibilidades de que se llegue a un acuerdo a corto plazo, porque es demasiado evidente, es demasiado expreso, ¿no? Tú mismo lo has dicho, la secuencia de acontecimientos es demasiado clara y todo el mundo lo leería como un conflicto interno, y yo creo que Feijóo huye de ese conflicto como de la peste. ¿Lo compartes, Enrique? Vamos a ver, yo tengo una gran curiosidad para ver cómo concluye este episodio. Creo que hay, por un lado, un trasfondo europeo. En estos momentos, después de las elecciones europeas, es el momento de sedimentación de lo que ocurrió el 9 de junio, y en el interior del Partido Popular Europeo pues se observan también posiciones matizadamente distintas que nos llegan un poco de lejos desde Bruselas, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante la posición de Donald Tusk. Donald Tusk, que es el primer ministro de Polonia, pertenece al Partido Popular Europeo. ¿Y Tusk qué ha hecho? ¿Cómo ganó las elecciones en Polonia? Pues él formó una coalición centrista, de la cual forma parte su formación política, que es la principal, la de la coalición, se llama Coalición Cívica, pero de la cual también forman parte la izquierda socialista polaca. Es decir, para entendernos, como si en Polonia el PP y el PSOE, o una parte del PSOE, hubiesen ido juntos a las elecciones para enfrentarse con los ultranacionalistas del partido que se llama Ley y Justicia. En las elecciones europeas, Tusk ha ganado de nuevo, pero por menos de un punto, ¿no? La pugna ahí está abierta, y Tusk ha dicho una cosa, ¿no? Es decir, que él ha sido nombrado negociador, ¿no? del PP, del Partido Popular Europeo, para la composición de los cargos, ¿no? De la nueva Comisión Europea, etcétera, etcétera. Él se negó a principios de esta semana a abrir negociaciones con Meloni. De hecho, yo con la extrema derecha europea no abro negociaciones, entre otras cosas porque sería como estar negociando con sus adversarios en Polonia, ¿no? Esta es una posición. Luego sabemos que dentro del Partido Popular Europeo hay otras posiciones. ¿Qué tiene que ver esto con la justicia en España? Sí, tiene que ver, porque la Unión Europea, la Comisión Europea es sensible a la cuestión de la justicia, no porque en España a ellos les preocupe más que Hungría o que Polonia en su momento, no, porque para la Unión Europea, para la Comisión Europea,
para la alianza que gobierna Europa, el respeto al Estado de Derecho y a unas normas mínimas es fundamental. Y entonces, el PP español esto lo sabe, y el PP español sabe también otra cosa, que en estos próximos 4 años ha de intentar influir un poquito más en el Partido Popular Europeo, ha de intentar proyectar un poco más en la política europea. Si Feijóo quiere ser el futuro presidente del gobierno de España, ha de trasladar una imagen de que es una persona que tiene un poco más de presencia en la política europea, porque tiene muy poca presencia, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que no puede hacer al empezar el nuevo curso político europeo, que empieza ahora, es situarse en posiciones de cierre en España, que saben que le puede pasar factura en Bruselas. Yo creo que esta es una de las claves. Y hay otro sector porque le dicen, no, aquí hay que mantener la estrategia de choque frontal, y ya sabemos quiénes son los defensores del choque frontal. Yo creo que Feijóo es consciente de que la carpeta Poder Judicial es una carpeta que ha de poder gestionar de otra manera si quiere ganar proyección en la política europea, porque ganar proyección en la política europea es necesario para él si realmente quiere madurar más como alternativa de gobierno en España. Morillo. Bueno, es verdad que es evidente que tanto Aznar como Ayuso intentan marcar el camino y alejar al PP de cualquier tipo de acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que a Feijóo le importa mucho lo que diga Ayuso, pero también es verdad que no es la posición única de todos los varones del PP. Mi compañera Pilar Santos lo contaba muy bien el jueves 13 de junio, el jueves pasado, ¿no? Que Feijóo sabría explorar un pacto en el Consejo General del Poder Judicial empujado por muchos varones que creían que era un buen gesto para recuperar centralidad política y para alejarse un poco de, pues precisamente, de otras posiciones más ultras o más radicales que pudiera haber en su partido. Yo creo que Feijóo tiene una oportunidad, si de verdad las negociaciones avanzan, porque esto es otra. Yo tampoco sé si esto es una pose del PP o de Génova para decir estamos abiertos a la negociación o vamos a intentarlo, como ha trasladado Feijóo a su entrada al hemiciclo esta mañana, para después decir la culpa no ha sido nuestra, ha sido del PSOE que nos quiere negociar, ¿no? No sé si esto ya estamos en los relatos o en los hechos, pero sí que creo que es cierto que si hay una negociación de verdad capaz de poner fin a un bloqueo que, sinceramente, creo que ya está en un punto de no retorno peligroso, sinceramente, y de erosión de la justicia como institución que no beneficia a nadie. Si Feijóo tiene la oportunidad de cerrar este acuerdo, sin grandes alaracas, pero desbloqueando esto y dejando este capítulo cerrado y pasando a otra cosa, habrá gente dentro del Partido Popular que crea que es un acierto, mucho que Ayuso y Aznar puedan rebelarse. Por cierto, hablábamos de política europea. En Francia, a semana y media de la primera vuelta de las legislativas, se ha cruzado de lleno en la campaña un caso terrible, la violación de una niña judía de 12 años a manos de 3 adolescentes. Están acusados de violación con agravante religioso porque, según han ido publicando los medios, la agredieron cuando se enteraron de que era judía. Bueno, pues tanto los macronistas como la ultraderecha están usando esta violación salvaje de una niña para atacar políticamente al frente de izquierdas a los que ya venían tachando de antisemitas. Y ahora más. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenas noches. Buenas noches. Ante lo sensible que es el tema del antisemitismo en Francia, no es extraño que este suceso se haya acabado convirtiendo en un argumento de campaña. 2 de estos chicos de 13 años están en prisión provisional desde ayer y un tercero de 12 se halla en libertad bajo control educativo, acusados de violación en grupo, amenazas de muerte y violencia de carácter antisemita sobre la chica de 12 años. Los hechos ocurrieron el sábado en Courbevoie, al oeste de París, cuando estos 3 chicos, uno de ellos antiguo novio de la chica, la abordaron en un parque y la trataron de sucia judía por no haberles dicho su origen religioso
incluso antes de pegarla y violarla. Toda la clase política francesa ha condenado los hechos y el primer ministro Gabriel Attal se ha referido esta noche en televisión al clima que se vive en Francia sobre la cuestión. Llamo al conjunto de los responsables políticos a poner diques al antisemitismo. Hay demasiados discursos que lo banalizan, declaraciones que lo toleran y que instalan en el país un clima mortífero. Lo veo desde el 7 de octubre. El antisemitismo ha retomado vigor en nuestro país. Se quejaba Attal en relación a los ataques de Hamas contra Israel y en una alusión apenas velada a los insumisos de izquierdas de Mélenchon, quien en todo caso ha calificado los hechos de racismo antisemita. La líder ultraderechista Marine Le Pen no ha tardado en un mensaje en X a acusar a los insumisos de estigmatizar a los judíos e instrumentalizar el conflicto israelo-palestino. Por su parte, el presidente Macron ha ordenado que esta semana se dedique una hora a hablar de racismo y antisemitismo en la escuela. Gracias, Vicens. Me quedan unos minutos y quiero preguntaros a los sevillanos, Munarriz, Morillo, por la votación fundamental mañana en el Ayuntamiento de Sevilla acerca de la limitación de licencias de viviendas de uso turístico que propone el Ayuntamiento de Sevilla, porque eso se ha ido completamente de las manos. Proponen limitar el número de viviendas en 11 barrios del casco antiguo y también en Triana. La oposición no parece por la labor, pero no porque quieran que eso sea el salvaje oeste de las viviendas de pisos turísticos, sino por todo lo contrario. Explícame bien esto, Morillo. Bueno, pues sabes que la Junta aprobó un decreto que permite a los ayuntamientos pues declarar determinados barrios zonas saturadas y prohibir dar más licencias de pisos turísticos. Esa es la ordenanza que va mañana a pleno. El PP no tiene mayoría, por lo cual necesita que otro grupo se abstenga o vote a favor de esa ordenanza, que efectivamente pone el candado a los pisos turísticos en los barrios que se han localizado como saturados, que prácticamente todo el centro de Sevilla y Triana. ¿Qué dice el Partido Socialista? Dice que se ha reunido con muchas asociaciones de vecinos de barrios y zonas que no son precisamente votantes del Partido Socialista, esa es la verdad, que les ha expresado el temor de los vecinos a que ese cerrojazo a más pisos turísticos en los barrios saturados desplace las licencias de pisos turísticos a zonas cercanas, que puede haber un efecto llamada, porque la especulación y la inversión en este tipo de negocios va a seguir existiendo, y entonces a lo mejor barrios próximos al centro, como el de San Bernardo, el Porvenir, Los Remedios, que ya hay un puntito rojo porque ya hay pisos turísticos en esa zona, que están bastante céntricas y están bien, pues puede haber como efecto llamada. Te terminas cargando unos barrios que tienen una problemática de momento muy controlada. Entonces piden una moratoria de un año, que durante un año se diga, durante un año no se pueden hacer pisos turísticos, vamos a esperar que este mercado se estabilice. Mañana a las 8 de la mañana el alcalde ha citado a los grupos de la oposición a una reunión para intentar salvar la ordenanza. No sé si van a poder llegar a algún acuerdo, y si no, pues esa limitación no saldrá adelante. De verdad que creo que es un tema que tampoco lo separa tanto. Al final, la demanda de la ciudadanía está clara. La gente quiere que se regule los pisos turísticos y que se ponga coto a las licencias en zonas. Bueno, es que en Triana hay calles como la calle Alfarería donde no queda ya ni una vivienda. Es que en el casco histórico, en el barrio de Santa Cruz, no vive ya nadie. O sea, eso creo que pasa en muchas ciudades, pero en la mía, yo como sevillana, es que te da muchísima pena. Munarriz. Bueno, yo creo que a estas alturas ya no cabe duda de que el fenómeno de los pisos turísticos ofrece un saldo claramente desfavorable desde el punto de vista del interés general. Es un asunto que se ha ido completamente de madre, que ha provocado todo tipo de impactos negativos en la ciudad, especial, pero no únicamente en el precio de la vivienda de las grandes ciudades y zonas costeras, también con el propio nivel de vivencia, en fin, la vivencia de la propia ciudad por parte de quienes estamos en ella. Yo creo que se ha deteriorado. Esto podría parecer secundario, pero no lo es. Son ciudades que se gozan menos que antes, y creo que se están intentando poner medidas un poco tarde y mal, paliativas y contemporizadoras a un asunto que yo creo que merece medidas mucho más drásticas. Creo que hay un concepto de base que es erróneo, y es que la vivienda
puede convertirse en un negocio. Es decir, yo creo que está tan arraigada la mentalidad rentista, la mentalidad de sacar partido a la vivienda como una vía para asegurar el futuro. En España eso es tan troncal del pensamiento de la clase propietaria que no nos hemos parado a pensar que tú en tu casa no puedes montar una mercería y no puedes montar una panadería. Es decir, una casa es una casa y de repente sí puedes montar una habitación de hotel, porque eso y no otra cosa es un piso turístico. En ese concepto de base, yo creo que nadie desde que rompen las plataformas nadie ha tenido los reflejos suficientes para decir, oye, esto es que de concepto no tiene sentido, y probablemente ahora ya sea tarde y solo pueda revertirse parcialmente. Creo que es un fenómeno completamente desbocado y que tiene muy pocos ganadores. A estas alturas es verdad que es bueno, te lo van a decir que es bueno, ¿quién te lo va a defender? La gente del sector turístico, ¿no? Claro. Pero creo que si analizamos perdedores y ganadores de la proliferación masiva de pisos turísticos, te salen mucho más perdedores que ganadores. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El Tribunal Constitucional ha dictado hoy una sentencia muy interesante sobre una cuestión básica. ¿Puede haber delito de prevaricación cuando se prepara un anteproyecto de ley o unos presupuestos? El Supremo dijo en su día que sí. El tema es importante porque trata de la separación de poderes y de si los jueces pueden inmiscuirse en tramitaciones prelegislativas. La Fiscalía puso en duda en su día esas condenas por considerar que los anteproyectos de ley no pueden ser objeto de control jurídico, porque no son resoluciones ni asuntos administrativos, sino actos preparatorios que competen solo al Parlamento. Es decir, no pueden ser juzgados por su legalidad, sino que en todo caso debería ser el propio Tribunal Constitucional quien decidiera posteriormente si lo aprobado es inconstitucional o no. El asunto afecta al llamado caso de los ERES en Andalucía, que condenó a numerosas personalidades socialistas, en unos casos por malversación y en otros por prevaricación. No es que ahora el Tribunal Constitucional vaya a anular todas aquellas sentencias, ni que vayan a desaparecer todos esos casos, pero sí de sentar un precedente importante respecto a lo que pueden y no pueden hacer los jueces en relación con las competencias del Poder Legislativo. Para dictar esta sentencia, el Tribunal Constitucional se ha dividido en los dos bloques clásicos, progresista y conservador. Es una pena porque se trata de una cuestión mucho más importante desde el punto de vista jurídico que político, pero está visto que ni tan siquiera en estos casos es posible que algunos magistrados pierdan de vista intereses sectarios. Punto y 25. Y en la previa del partido de España en la Eurocopa abrimos ya el larguero, Carreño. Vamos a recordar con Alfredo Relaño todos los España-Italia que hemos tenido en los últimos años, y Alfredo ha vivido en primera persona unos cuantos. Por supuesto, la jornada de la Eurocopa de hoy, la previa de ese España-Italia de mañana a las 9 con un carrusel deportivo muy especial con Dani Garrido y todo el equipo. Y le decía antes, viene Luis Van Gaal, viene Garbiñe Muguruza, y en medio de toda la actualidad, sobre todo de la Eurocopa, ha habido una noticia también muy destacada, que es el adiós del Chacho Rodríguez. Después de 20 años, ha anunciado que se retira del baloncesto, así que uno de los grandes de nuestro básquet también. Pues nada, por cierto, Carreño, mañana déjame proponer a los oyentes una alternativa por si hay alguien que no vaya a estar pendiente mañana de la España-Italia. Puede que haya alguno, ¿eh? Mañana a las 9 de la noche lanzamos la cena de los idiotes de esta semana con María Escarmiento, la cantante María Escarmiento, el periodista Alberto Rey y los idiotes Premium, Javois y Ángeles Caballero. Mañana a las 9 de la noche ya en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Venga, Carreño, todo mañana tuyo. Más, venga. Isabel Morillo, Ángel Munarriz, Enrique Juliana, un abrazo. Un abrazo para todos. Buenas noches. Descansen mucho y hasta mañana. Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.